Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos viendo nosotros la teología de San Lucas, es decir, en este iniciar del Evangelio de San Lucas, es decir, miramos la macroestructura, los elementos esenciales que nos presenta la teología de San Lucas. Nosotros estábamos mirando algunos elementos fundamentales de lo que significa aquí la segunda partecita, ¿verdad? Porque el tiempo de Jesús nos envía ya directamente después a la promesa, la venida del Espíritu Santo. Y entonces viene el tiempo de la iglesia y el tiempo del Espíritu. El tiempo de la iglesia significa para nosotros entonces este compromiso, es decir, la fuerza del Espíritu que ahora trabaja en el hombre. Por eso en este curso bíblico del día de hoy, dando continuidad, ¿verdad?, a lo que nosotros estuvimos diciendo en el curso bíblico anterior, ustedes pueden ir, mirar el curso bíblico anterior, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, en la biblioteca YouTube Nuevo Testamento que nosotros tenemos en la sección de San Lucas. Entonces, decíamos aquí, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros tenemos lo esencial y lo fundamental que es la fuerza del Espíritu que fue prometido por Dios, es decir, Jesús que promete, yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es quien actúa entonces en este momento en la iglesia. Por eso le llamamos el tercer momento, el tercer tiempo, ¿verdad? El primer tiempo es del Padre, el segundo tiempo es del Hijo Redentor, creación, redención y ahora entonces vivificación o santificación o dignificación si queremos también. Porque con la fuerza del Espíritu Santo, ñande ya yapógina lleva peñande yaro yerurea ñande ñande yaguatá peñande yarara pereje. Esto nos está indicando y esto nos está mostrando el camino de Dios. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros vamos mirando, ¿verdad? Y vamos entendiendo lo que significa la fuerza del Espíritu del Señor. Entonces, fundado en Dios y prometido en Israel, la fuerza del Espíritu Santo, estamos viendo, porque estamos en esta cuarta partecita, la iglesia y el Espíritu Santo, los dos elementos que santifican y vivifican. El tiempo del Espíritu no es más que la expresión de aquel obrar del Jesús resucitado que transforma en la misión a todo el mundo de los hombres. Transforma entonces en la misión a todo el mundo de los hombres. Nos transforma a nosotros. Nos pone entonces aquí al frente, ¿verdad?, de esta realidad en la que nos encontramos. Jesús es el origen humano y divino de la nueva realidad.
Qué lindo que es esto, ¿verdad? Porque entonces si nosotros estamos entrando aquí con esta fuerza y estamos mirando Jesús como origen humano y divino de esta nueva realidad, quiere decir que todo lo que recibimos de Jesús con su presencia, con su encarnación, es lo que nosotros ahora, por eso los padres decían que nosotros somos los alter Christi, es decir, nosotros ahora ponemos en práctica lo mismo que Jesús vivió, lo mismo que Jesús entonces nos trajo con su encarnación. Entonces, este tercer tiempo, tercer momento, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la comunidad. Ñandego anga la ñamba apona. Ñandema go anga ñañemo tenonde ñande oye ya pope ñande yara o ya poma baekwe. Pero eso es porque aprendimos y eso es porque nosotros entonces ponemos ahora en práctica estos valores y estos principios. El espíritu entonces es la fuerza inmediata que deriva de Jesús y que realiza el cambio entre los hombres. Qué linda esta expresión. Nos anima, nos entusiasma y nos está diciendo verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tendríamos que hacerlo. El Espíritu es la fuerza inmediata que deriva de Jesús y que realiza el cambio entre los hombres. La iglesia, en fin, es el efecto y la expresión, el resultado del obrar del nuevo y viejo Espíritu Divino. De nuevo repetimos esto porque entendemos así lo que significa la comunidad o lo que significa la iglesia. Va epe atiwa sujin, va epe ñande ñande atino, va epe ñande ñande mongetano, va eje ise upea ñande nguana. Upea ise ñande nguana. La iglesia, en fin, es el efecto y la expresión. Efecto y expresión, la iglesia. Efecto significa que es la misma consecuencia del accionar de Dios en el mundo, upeare con la yaina de su encarnación. Ese es el efecto de la encarnación. Esa es la consecuencia entonces de la presencia de un Dios ahora que nosotros le llamamos iglesia, ¿verdad? Y la expresión al mismo tiempo, ¿verdad? Expresión, así se expresa la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios a través de la iglesia. Con gran responsabilidad entonces lleva porque en la iglesia se tiene que mostrar y se tiene que ver la fuerza y el trabajo del Espíritu de Dios. Por eso, efecto y expresión. El resultado del obrar del nuevo y viejo Espíritu Divino. Resultado del obrar del nuevo y viejo Espíritu Divino. En la iglesia encontramos eso. Es decir, es la presencia continua, la presencia de un Dios inmutable, esa promesa, esa promesa que Dios había dicho, pero ahora que se ha renovado, que es nuevo, porque ahora se ha cumplido y se cumple en el ahora, se cumple en la iglesia, se cumple en la comunidad. En el futuro. Quiere decir, eso es lo nuevo. Del viejo en el sentido de que es la promesa, pero que esa promesa se renueva y se realiza en el hoy y en el ahora. Presente. Pero nuestro presente será también un pasado más adelante, o sea, ahora mismo va quedando y va marcando y queda al pasado. Y nuestro presente que se proyecta hacia el futuro. Pero eso sucedió, sucede y sucederá. Que es desde lo viejo que se nutre, que entiende, que sabe los principios, los valores, la tradición, es decir, la transmisión de estos valores. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. El escenario. Este es el momento en el que una comisión independiente entregó al presidente de los obispos de Francia el informe que le había encargado sobre los abusos en este país. El texto incluye datos terribles. Revela que desde 1950, de los 115.000 sacerdotes y religiosos que había en Francia, entre 2.900 y 3.200 abusaron de unos 216.000 menores. El número de víctimas de estos 70 años ascendería a 330.000 si se incluye a los laicos que trabajaron en instituciones de la Iglesia. La impresión que
tendremos todos los católicos, será un shock, porque será un número muy elevado de casos. Tenemos que hacer lo que podamos para el futuro y sacar a la luz este pasado de la Iglesia. El informe denuncia también que hasta el año 2000 la Iglesia mostró una cruel indiferencia hacia las víctimas. Por eso, nada más conocer el texto, el presidente de los obispos, Éric de Moulins-Beaufort, pidió perdón a las víctimas, dijo que sentía vergüenza y que iba a tomar medidas. Es lo que opinan todos los obispos, que además piden un poco de tiempo para asimilar la tragedia. Y tendremos que decir primero que pensamos en las víctimas. No tenemos ninguna explicación para decir que son cosas que deben acontecer. No debían acontecer en ningún modo. Pero con el tiempo, pasados los primeros días, uno está más capaz de poner las cosas en perspectiva. Los obispos adelantaron al Papa algunos elementos del informe durante su reciente visita ad limina, pues incluye 45 propuestas a la Iglesia para reconocer el dolor de las víctimas y facilitar las denuncias. Aunque los abusos que aparecen en este informe jurídicamente están prescritos, los obispos estudian cómo hacer justicia con lo ocurrido. Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Han pasado más de 2 años desde que el cardenal Kevin Farrell anunció la JMJ de Lisboa. Tendría que ser en agosto de 2022, pero la pandemia ha obligado a retrasarla hasta 2023. Ahora la organización ha dado a conocer la fecha concreta, del 1 al 6 de agosto. La edición de Lisboa espera que para entonces haya libre circulación por todo el mundo. Son más de 400 voluntarios los que están preparando el evento, cuyos símbolos principales son la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Este encuentro mundial fue instaurado por el Papa Juan Pablo II y su primera edición fue en 1986. De mi pontificado. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes,
Movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de San Lucas. Estamos haciendo nuestro camino tan importante, ¿verdad?, de comprender. Ahora estamos en este cuarto elemento, el tiempo número 4, digamos, según nuestra división, ¿verdad? Pero en realidad son aquí, tanto el primero y el segundo forman la acción de Dios. Ese tercero, el número 3, que es el tiempo de Jesús, es la acción del Hijo. Y el cuarto y el quinto nos muestran sobre la acción, ¿verdad?, de la iglesia que está encaminada hacia la parusía, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tiempos según San Lucas. Nosotros miramos, el Espíritu no actúa de una manera uniforme y monótona. Tiene un ritmo peculiar que Lucas ha sabido interpretar de manera impresionante. No es entonces una cuestión monótona. El Espíritu no se queda entonces. ¿Por qué? Y porque el Espíritu me mete ya, nos da la fuerza, ¿para qué cosa? Para adaptarnos, para mirar. Nosotros sabemos que el mundo va evolucionando. El mundo siempre está en evolución. Y en todos los campos, en todos los campos el mundo va evolucionando. También nosotros mismos, el hombre, va evolucionando, va descubriendo tantas cosas nuevas. Y en la medida en que nosotros vamos descubriendo, vamos evolucionando, también nosotros apuntamos siempre a algo que es esencial y que permanece. Los cambios, las mutaciones, lo que va sucediendo en la vida, que es ley de nuestra propia existencia, ley de la misma naturaleza, el cambio, ¿verdad? El cambio continuo. Lo que se vivió, no sé, en el año 400, en el año 500, en el año 1000, en el año 1500, en el año 1800. Lo que se vivió en el 2000 y lo que vivimos hoy. Entonces, siempre vamos encontrando cambios, mutaciones, pero sin embargo, los valores permanecen. Los valores esenciales del hombre, de la criatura como tal, de la existencia y de la esencia del hombre. Lo viejo y lo nuevo, ¿verdad?, que nosotros entendemos. Y por eso dice que no es el Espíritu algo uniforme y monótono, no actúa de esa manera, sino que tiene un ritmo peculiar. Y esto Lucas ha sabido interpretarlo, que el Espíritu Santo tiene un ritmo peculiar que se va adaptando, ¿verdad? Pero de una manera impresionante se adapta al tiempo, a la persona, a la cultura, al espacio. Responde en síntesis al contexto cultural, como decimos nosotros. Y ese contexto histórico, que es cultural, porque nosotros siempre nos encontramos dentro de una cultura que forma nuestro contexto histórico. Siempre en la Biblia también de por sí respondió a su contexto histórico. Pero sin embargo, ese contexto histórico que va cambiando para cada ser humano, para cada tiempo, para cada comunidad, para cada nación, etcétera, etcétera, los contextos históricos van cambiando, ¿verdad? De acuerdo a lo que va cambiando también el mundo. Pero sin embargo, los principios y los valores, y ahí está entonces lo que Lucas supo interpretar. La fuerza del Espíritu Santo se adapta. La fuerza del Espíritu Santo responde. O esa pea yema, o esa cáñande. Cómo el hombre debe realizarse. Cómo el hombre debe hacer su vida de acuerdo a Dios. Y esa es la acción del Espíritu Santo en el hombre. O sea, la iglesia, la comunidad que interpreta, la iglesia, la comunidad que se compromete, entonces ya pues, Mari Cote, hoy Cote, Pe, Ñande Yara Petumarangatu, Ñandere Kobe, Pe lleva, o Pe Shamantica Tutabela Yapo, Ñandu, Ñajendu, Yahisha, Ñande Mope, Akanaya, Pe Yapo, Ñande Yara Yerurea Ñande, o Pe Shamante Ñande Yabu Ata, Ñande Pe Akanita.
Y entonces, por eso nosotros, mirando a este Jesús, basándose en Jesús, un Jesús histórico, un Jesús presente que ha resucitado, basándonos entonces y mirando en el Jesús resucitado, la Iglesia ha de fundarse en el más hondo testimonio de aquellos que le han visto en primer lugar. En el más hondo testimonio de aquellos que le han visto. Vea ese hina, umio iba que peñan de yarandi, umio henduba que peñan de yarabe, umiana de tea lleva, oye muy, yandere non de a, porque acuerdan hoy cogen día, la acuerdan be uango acuerdan ya acuerdan. Por eso Lucas nos presenta los 40 días del encuentro con Jesús glorificado. Entonces aquí entendemos por qué Lucas nos dice que después de 40 días de que estuvo con nosotros, entonces ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces actúa en ¿quién? En estos que fueron testigos oculares. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos. Estoy leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Dándoles, dice, numerosas pruebas de que vivía. Eso es lo que nos está diciendo. 40 días en la pecha ya teniendo. Lo primero que les da es pruebas de que él vivía. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Durante 40 días. Y aquí también entra el elemento maravilloso, ¿verdad? En este versículo 3, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Porque al decirnos 40 días que estuvo después de su pasión, muerte y resurrección, y se queda entonces con la resurrección 40 días con sus discípulos, les va manifestando y mostrándoles pruebas de que él vivía. Pruebas de que él vivía. Qué bueno que es esto entender, queridos amigos, queridos hermanos. Tener pruebas de un Jesús vivo, resucitado. Es la fuerza del Espíritu Santo, pero la fuerza del Espíritu Santo resucitado. Y por eso nos está hablando, porque cuando te está hablando de 40 días que estuvo con los discípulos, que fueron testigos oculares, nos están diciendo entonces con esto, toda la vida del hombre, la comunidad siempre está acompañada entonces de la presencia del Cristo resucitado. ¿Veis? Era 40 días. 40 significa una generación. Generación quiere decir el tiempo necesario de una comunidad para poder entender a este Cristo, para poder comunicarse con el Cristo, con el resucitado. Si te dice 40, entonces el número 40 está significando es la presencia continua de un Dios que penetra en el corazón del hombre, en el corazón de la comunidad. Upea ñandea lleva, ñandemo pununun y miabei, ñajendu yajesha, aupei yabei ñandea aupei pearire yayapo. Eso es entonces lo que el evangelista Lucas, con su pedagogía, quiere educarnos y quiere transmitirnos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, ñande yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, ñande yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos en este capítulo tan importante que es la introducción. Es un capítulo aparte, por decir así, porque es este curso bíblico que nos ayuda a entender la macroestructura. Ñande Yeikana, Yeikuapona, Ayeba, Eisha, Bape, Lucas, Oñepunu, Ayeba, Oñamindu, Ayeba, Eva Peñande Yara, Ñe Eru Viveja, Omombe Use, Va Eoipa, Oicuayeba. Dice luego al comienzo, ¿verdad?, de su Evangelio, en mi primer libro, ¿verdad?, en ese libro que él escribe, que es de su Evangelio. Yo estaba diciendo, de hecho, de los apóstoles, ahí mandó a llevar ese primer libro. Muchos, dice, trataron de escribir, con ese aire, ya hay, a indagar, a investigar, la oye Emma Baekwe. Incluso, dice, escuchando a aquellos que fueron testigos oculares. Esa es la tradición entonces oral. Entonces, hay elementos maravillosos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender, por no que apela ya a la fanatismo, porque el fanatismo una persona se vuelve fanática porque no sabe, así de sencillo. Pero es porque es lo único que tiene, Ese es como aquel que se está por ahogar en un río, ¿verdad? Si de repente se encuentra con una rama, ¿verdad?, con una rama que está ahí, y entonces ya se está por ahogar y agarra esa rama y prende ese. Eso es lo único que tiene. ¿Entendiste? Esa rama, ¿verdad?, que te salva la vida. Entonces, fanático es porque si no te la caes y te ahogas, porque y así también es el conocimiento de la palabra de Dios. A veces nos volvemos fanáticos justamente porque nos vemos que nos ahogamos. Entonces, por eso que es importante abrir la mente, el corazón, estudiar, leer, ejendú. Y entonces, para eso tener un corazón sensible, una mente también abierta. Porque si no hay esa capacidad, queridos hermanos, amóntema. Porque estos son elementos muy profundos, ¿verdad?, que llegan a lo esencial de la vida del hombre, que es justamente nuestra relación con lo existencial, ¿verdad?, la propia existencia. Entonces decíamos nosotros que basándose en Jesús resucitado, la Iglesia
ha de fundarse en el más hondo testimonio de aquellos que le han visto. Primero, número 1, testimonio de aquellos que le han visto. Por eso Lucas nos presenta los 40 días del encuentro con Jesús glorificado. Por otra parte, entonces, sabemos que la verdad de ese encuentro se desvela solo en la venida del Espíritu. Solo se desvela en la venida del Espíritu. Ser de Jesús implica ya un vivir en testimonio misionero. Ser de Jesús significa eso, vivir en testimonio misionero, como signo de verdad y salvación para los hombres. Signo de verdad y salvación para los hombres. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, vivir en testimonio misionero. El que entiende esto, la fuerza de Dios que te empuja, la misión, el expandir, el comunicar. Y esto lo tiene Lucas, ¿verdad? Y justamente, ¿por qué? Y porque en la medida en que uno se encuentra con este Cristo, entonces es capaz también de darlo, es capaz también de entregarlo. Entonces, aquí encontramos el signo de la verdad y el signo también de la salvación para cada uno de los hombres. En un primer momento, los capítulos 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4 y 5, de 2 al 5, Hechos de los Apóstoles, la iglesia se ha mostrado en forma de Israel perfecto. Israel perfecto. Es decir, aquí te está hablando de todo el Antiguo Testamento. Una iglesia que responde y que dice: nosotros somos judíos de cierta forma, o entendemos el judaísmo. No estamos inventando ni cambiando nada. Como dice después, ¿verdad?, San Mateo. Ni una coma, ni una tilde será cambiada, dice del Evangelio, de lo escrito del Antiguo Testamento. Y porque justamente nos está diciendo que en todo caso, lo que Dios hace es, respetando esa cultura, respetando esa tradición, hoy se encarna, hoy se hace presente en medio del pueblo. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros podemos dar este paso tan importante, ¿verdad? Este paso esencial. Y entonces decimos, en este primer momento, la iglesia se ha mostrado en forma de Israel perfecto. Primero entonces, el Israel perfecto. Después daremos entonces ese paso esencial y fundamental. Pero ese será un posterior momento. Se cree en Jesús y se recibe la fuerza del Espíritu desde los moldes de la religiosidad israelita. Volvemos a repetir esto. Se cree en Jesucristo desde los moldes del judaísmo. Se cree en Jesucristo desde la esperanza de Israel con respecto al Mesías. Entonces, primero tenemos que conocer, decimos, el judaísmo. Tenemos que adueñarnos, tenemos que hacernos padrones, es decir, modelos, cliché de ese judaísmo, entender lo que es el judaísmo, para poder entender quién es Jesucristo y sobre todo para poder entender después lo que es la iglesia. Porque una vez ya entendéis. Hoy algunos nos induce yo por ejemplo, el Antiguo Testamento, no, porque entonces no vas a entender. La raíz del árbol se encuentra aquí. No es que un árbol crece solamente las ramas y después ya tener el fruto y ya está. No. Antes necesitó incluso una semillita. Semillita que fue naciendo, fue saliendo, fue brotando, fue creciendo. Se fueron formando primero los troncos, las hojitas, las ramas, pegan. Puede llegar a su madurez, entonces comenzará a dar el fruto, ¿verdad?, que nosotros anhelamos y queremos. Se cree en Jesús y se recibe la fuerza del Espíritu desde los moldes de la religiosidad entonces israelita. Desde ahí nosotros estamos caminando y estamos entendiendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces esa religiosidad israelita? Porque es esencial. Jesús fue judío, los discípulos eran judíos
y estaban caminando en el judaísmo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado
lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos leyendo del profeta Jonás. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 11. Es la última partecita que nosotros leemos de esta hermosa novela del profeta Jonás. Leitmotiv, idea central: ¿no tendré compasión por Nínive? Es una pregunta. ¿Será que no tendré compasión por Nínive? Nos dice el Señor hoy. Jonás sintió un disgusto enorme. Irritado rezó al Señor en estos términos: Señor,
Ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondió el Señor: ¿te parece bien irritarte de esa manera? Jonás había salido de la ciudad y se había instalado al oriente de la misma. Allí se había hecho una choza y estaba sentado a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer una planta de ricino hasta sobrepasar a Jonás, para que le diese sombra en la cabeza y lo librase de una insolación. Jonás estaba encantado con aquel ricino. Entonces Dios envió un gusano al amanecer el día siguiente, el cual dañó el ricino, que se secó. Cuando el sol apretaba, envió Dios un viento sofocante del este. El sol abrasaba la cabeza de Jonás y lo hacía desfallecer. Jonás se deseó la muerte y dijo: más vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte a causa de esa planta de ricino? Contestó: claro que me parece bien enojarme hasta desear morir. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Aquí entonces Jonás, que estaba esperando la destrucción de Nínive. Sin embargo, el Señor que perdona a Nínive. A veces, muchas veces, ya lleve la maldición al final de cuentas entonces para los demás. Upeágoles y seas que en el fondo, Jonás, que había predicado esa maldición y destrucción de Nínive, no sucede. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido. Y el Señor después le envía ese ricino y que le hace entender que todo pasa, que todo es rápido, que lo importante es aquí entonces encontrarnos ante el Señor. Todo es efímero, queridos hermanos. Hay tiempo de conversión, hay tiempo de volver a Dios. Entonces, sino que al contrario, démosle sentido a cada instante y a cada segundo de nuestro vivir. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Que regala vida eterna. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió por mi salvación.
queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el marco general, sobre la macroestructura del Evangelio de San Lucas, que nos invita, que nos anima, sobre todo también a nosotros a entender bien, ¿verdad?, lo que es el Evangelio de Lucas. Hablábamos de un primer momento y luego nosotros decíamos que se cree en Jesús y se recibe la fuerza del Espíritu, decíamos, desde los moldes de la religiosidad israelita. No estamos nosotros como cristianos inventando una nueva religión. No. Nosotros estamos justamente siguiendo lo que el Señor había anunciado y había prometido a través de los profetas, a través de la reflexión bíblica, a través de la reflexión teológica de ese tiempo dentro del judaísmo, a través entonces de los libros sapienciales. En todas partes encontramos. Y por eso cuando la comunidad cristiana, o mejor dicho, hablemos todavía de los discípulos de Jesús, comenzaron a seguirlo primero como discípulos, en la medida en que lo van conociendo y se adhieren a Jesús, después Jesús los hará apóstoles, es decir, a los discípulos después que se comprometen y se adhieren totalmente al Señor, después les pide y les dice, bueno, ahora se van a ir por el mundo y anuncien la buena noticia. Anuncien esto que ustedes descubrieron, que en mí, es decir, en Jesús de Nazaret, se ha cumplido todo lo que Dios había prometido. Aupeame bella cara, aupeame por la formalina, porque entero te hago ella no ella cuana. Por lo tanto, se cree en Jesús y se recibe la fuerza del Espíritu de los moldes del judaísmo, en síntesis. En un segundo momento, ahora, y dirigida por la fuerza del Espíritu, la iglesia palestinense de Palestina viene a abrirse hacia las gentes y se muestra como signo de perdón y salvación universales. A los paganos, a los gentiles, se abrirá en un segundo momento. Y en este segundo momento, enseguida, lo que ellos quieren hacer al abrirse al mundo pagano, se muestra como signo de perdón y salvación universales. Signo de perdón y salvación universales. Hamba Ereubea. Y justamente porque ñandillara ayer, hoy que peñandereco bebe, entró en nuestra propia historia. O guatañan en día. Estuvo entonces codo a codo con el hombre, caminando, encarnado. Y desde ahí entonces podemos entender esa misericordia, ese amor, esa salvación, ese perdón de parte de Jesucristo, ¿verdad? Para con la gente, para con el pueblo. Y esto es lo que está ofreciendo, esa salvación universal. Esto nosotros lo vamos a encontrar, sobre todo en la teología de Lucas, ya en Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 6 en adelante, entonces encontramos a un Lucas que se presenta, ¿verdad? Pero así abierto. El capítulo 6 hasta el capítulo 15 prácticamente, es decir, la prédica que debe comenzar a expandirse, ¿verdad? La institución de los 7, capítulo 6. Luego, aquí ya viene, por ejemplo, el arresto de Esteban. ¿Por qué el arresto de Esteban? Y justamente porque él comienza a anunciar, a abrirse a las gentes, a abrirse a los demás. Su discurso maravilloso. Después tenemos persecuciones, el bautismo al etíope. ¿Se dan cuenta? Entonces nos estamos abriendo. Y vamos a llegar así hasta el capítulo 15, la visión de Pedro. Le dice, dale Pedro, esto que yo te digo, ¿por qué vas a decir que son cosas impuras? Eso no es así. Bueno, Pedro se va en Cesarea. Luego está de nuevo el discurso de Pedro. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y así sucesivamente. Entonces nos vamos abriendo a los demás. Pedro viene, informe, le tiene que decir, Upeago Orero ya por ina lleva. Por lo tanto, como el Señor abrió el mundo, ¿viste? Esta es la universalidad. Y aquí nosotros encontramos como ese paso de una reflexión maravillosa.
a la gente, o sea, a los gentiles, se presenta primero como misericordia y perdón. Por eso les recibe primero. Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Y Zaqueo es un pecador, es un publicano. Pero oye, pues venían de Yara no lleva. De Yara o Beruyube. Pero después de que Jesús entra en su hogar, en su casa, en su corazón, veña lleva. Oye, veña puto ume oye esa cuá. Haupea un poco arroriza que hoy. Haupea ya oye punuja, oye mindu ua lleva peñan de Yara iba y cueyupe. Y sobre todo esa presencia, ¿verdad?, de un Jesús bondadoso y misericordioso. Y eso es lo que le cambia. Haupea con la de Lucas entonces después se abre en su teología hacia el perdón. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Pero se abre entonces al perdón. Y luego desde ahí entonces viene la cuestión de la salvación universal. Porque este también es hijo de Abraham, le dice a Zaqueo. Pero después le dice a otros también con quien él interacciona. Hay algunos que no son, ¿verdad?, que no son absolutamente judíos. Pero sin embargo, también Dios les ofrece la salvación. Ustedes recuerdan la Ciro-Cananea, por ejemplo, ¿verdad?, de esta mujer, Ciro-Fenicia. Entonces, cuando ella llega, se postra ante Jesús, ahí Jesús se da cuenta y le dice verdaderamente, no está bien tirar el pan, el alimento de los hijos. Se refiere a Israel, se refiere a la presencia de Dios, no está bien. Es decir, Jesús como que le está dando a entender que esto es solamente estilo sectario, ¿verdad? Esto es solamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, la enseñanza después nos quiere enseñar, porque la mujer insiste, Ciro-Fenicia, y le dice, diga tu hijo la yagbabe la bemondo a llevar la tembi ulo pisecte. La pea venderá, entonces, upean diga tui. Entonces, hay cuabona upeya, le dice esta mujer Ciro-Fenicia a Jesús. Ya, ama veñan de Yara pejo en dulce, va el área. Y ahí continúa entonces esta mujer. Pero peya pe yagua, oña pe mesagüe, upeajo uay de las migajas a llevar. De esas migajas que caen, dice, de la mesa de sus amos. Les sensibiliza. Hoy muy bien, mujer, nunca he visto a alguien con tanta fe. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esto es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Lucas se está abriendo y sobre todo se está abriendo hacia una universalidad. El perdón y sobre todo la salvación que es universal. Nos despedimos por el día de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga también y que nos abra el corazón a todos, que podamos ser tan universales, dejemos de ser sectas, dejemos de buscar solamente nuestros intereses, de buscar solamente aquello que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Que estamos predicando la universalidad, pero sin embargo estamos buscando solamente nuestros intereses. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.